la Biblia es la base para nuestra fe y práctica como bautistas, ¿verdad? Después, la A, autonomía. Esto quiere decir que la iglesia es autónoma, es independiente y no de Dios, pero de los hombres. Tenemos un gobierno congregacional y dependemos de la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Después, la U de bautista habla de ¿qué, hermanos? Únicamente dos ordenanzas. Y ya vimos la primera, esa ya la prediqué, la primera ordenanza, que es la cena del Señor, y la segunda ordenanza, que es el bautismo. De hecho, las prediqué al revés. Primeramente se predica o se enseña del bautismo y después de la cena del Señor, porque lo uno, el bautismo, es necesario para lo otro. Pero lo prediqué al revés porque cayó en domingo de cena del Señor. Entonces hablé de la cena del Señor ese domingo y explicar qué estamos haciendo cuando tomamos la cena del Señor. Pero hoy voy a continuar con la segunda parte de esta U, de únicamente dos ordenanzas, y es el bautismo. Hay dos ordenanzas en la Biblia, y la segunda ordenanza que Dios deja a la iglesia es el bautismo. Vamos a Mateo 28, por favor. Mateo capítulo 28, y vamos al versículo 19, Mateo 28, 19. Ya que lo encuentre, vamos a leerlo todos juntos. El 19 y el 20. ¿Están listos? Aquí leamos a las tres. 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, bendice esta enseñanza, este mensaje. Pido que lo uses para edificación y para tu gloria. Pido que nos hable, Señor, a todos los creyentes respecto al bautismo y su importancia y lo que significa. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primeramente, una ordenanza. ¿Por qué una ordenanza? Note lo que dice versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Estos versículos están en un modo imperativo. Eso quiere decir que es una orden. Dios da una orden, es imperativo. Dice bautizándolos, enseñándoles. Dios está dándole a la iglesia la gran comisión, que se conoce como la gran comisión, que es la razón de existir de la iglesia aquí en la tierra para los hombres, y es que vayamos y hagamos discípulos. Ahora, ese verbo allí, id, que es el infinitivo ir, pero en castellano ir, pero es ir. Por tanto, ir es el verbo que tiene el énfasis en este enunciado. Dios quiere que vayamos, que salgamos. Por lo tanto, esta lección no es para que usted diga ya lo sabía, pero para que usted aprenda cómo, cuando vaya, cómo enseñarle a una persona qué es el bautismo. ¿Sí? Si yo le dijera a usted, mire, le voy a dejar que usted le enseñe el bautismo a este recién convertido, lo pudiera hacer. Y si no, esta clase es para eso, para que los creyentes podamos guiar a recién convertidos a que se bauticen. Entonces vemos que es una ordenanza porque es una orden que Dios da a la iglesia. Ahora, el bautismo es una ordenanza, pero después el bautismo tiene un tiempo. Vamos a ver, el primer punto de esta enseñanza es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo del bautismo? ¿Cuándo la gente se debe bautizar? Después de ser salvo. Hay gente que bautiza, iglesias que bautiza niños, ¿verdad? Infantes. Y bueno, la creencia detrás de eso es que quieren protegerlos de que si murieran, estén protegidos y puedan ir al cielo.
o para quitar literalmente el pecado original que viene de Adán y Eva. Pero, ¿cuál es la enseñanza bíblica del bautismo? El bautismo tiene un tiempo, y el tiempo, hermanos, del bautismo es después de la salvación. Después de que hemos confiado en Cristo como Salvador personal. Amén. Y aquí se contesta otra pregunta. Una pregunta que me han hecho muy frecuentemente, a menudo me la hacen, es: pastor, ¿se podrá bautizar ya mi hijo? Porque es todavía un niño, o es una niña, ¿se podrá bautizar? Yo lo que les pregunto a esas personas es: ¿ya creyó? ¿Ya entendió el Evangelio? ¿Ya fue salvo? En realidad no hay una edad en la Biblia que solamente adolescentes se pueden bautizar o adultos se pueden bautizar. En la Biblia el único requisito para el bautismo es creer en el Señor Jesucristo. Es haber entendido la salvación y haber recibido a Cristo como Salvador personal. Vamos a ver, respecto al tiempo, vamos a ir, por favor, en la palabra de Dios, al libro de Hechos capítulo 8. Hechos 8, por favor, hermanos. Y vamos a leerlo juntos, Hechos 8, en el versículo 32. ¿Lo encontramos? Bueno, déjeme darle un poquito de contexto. Un etíope es su nacionalidad, que era un funcionario, era un hombre principal de una reina, que la reina era del país de Candace. Venía del camino de Jerusalén porque fueron a adorar a Jerusalén. Y este eunuco, que era un funcionario de esta reina de Candace, reina de los etíopes, volvía sentado, versículo 28, en su carro y leyendo al profeta Isaías, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que, hermanos, el Evangelio de Jesús. Vemos, el Evangelio tiene que ser dado, recibido y entendido para que una persona pueda ser bautizada. Esto es, una persona necesita recibir a Cristo como Salvador personal. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, fíjese lo que dijo Felipe, léalo conmigo, hermanos: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ese es el requisito para ser bautizado. En realidad la edad cambia, pueden ser 7 años, 8 años, no sé, a veces 5 años, 7, 9, 10, depende. Cuando una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador, esa persona bien puede bautizarse. Y el requisito, el tiempo del bautismo es después de la salvación. Esto es, solamente hay un requisito para bautizarse, y eso es haber sido salvo, haber creído en Jesucristo como su Salvador personal. Versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien. Vemos, el bautismo el tiempo es después de la salvación. Después que una persona ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, es sano, es saludable que
animemos a los recién convertidos a bautizarse lo más pronto posible después de la salvación. ¿Por qué? Porque, hermanos, el enemigo va a trabajar, va a querer desanimarlos, y el bautismo es bien importante, hermanos. Gente dice, no, pues es que es algo muy serio, lo voy a dejar para después. Y no entienden que es una ordenanza del Señor Jesús y es un paso de obediencia para poder ser discípulos de Cristo. Fíjese lo que dice Mateo 28, por tanto, id y hacer, ¿qué, hermanos? Discípulos. Entonces, para hacer un discípulo de Cristo necesitamos dos cosas. Primeramente, que se bautice, y segundamente, enseñarle todas las cosas. Y a veces, gente quiere cambiar el orden. Gente dice, bueno, quiero aprender todas las cosas y luego me bautizo. Quiero entender todo en la Biblia y arreglar mi vida y luego me bautizo. Y, hermanos, es al revés. Primero es bautizarse, comprometerse con Dios y después aprender todas las cosas. Porque cuando tú te bautizas, estás haciendo un compromiso con Dios, te estás identificando con Cristo como Salvador personal y estás decidiendo que vas a seguirlo, y es cuando el creyente empezamos a tomar pasos de obediencia para arreglar nuestra vida espiritual. Entonces vemos el tiempo después de la salvación, el modo, en mucha agua, en mucha agua. El bautismo, hermanos, la palabra bautizo, bautizándolos. Es interesante que la palabra bautismo o la palabra bautismo es una transliteración. Es como decir parquear la troca. Parquear es una transliteración de park, de estacionar el vehículo. Parquear están transliterando una palabra de inglés al español. Ahora, bautismo es igual. En el griego la palabra es baptizo. Y no la tradujeron, la transliteraron. Esto es, la tradujeron o la pusieron como bautismo, pero es de bautizo en griego. Y esta palabra significa algo muy importante. La palabra bautismo significa sumergir. Sumergir. Entonces el bautismo es, hermanos, practicado en el agua. Y esto es, no solamente hay dos formas de bautismo: aspersión y por inmersión. La Biblia enseña la inmersión. Vamos a ver en la Escritura. Vamos a la palabra de Dios. Versículo 37, donde estábamos, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Estoy en Hechos 8, 37. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron, ¿qué dice, hermanos? Ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿qué dice? Y le bautizó. Esto es, descendieron, hermanos, al agua, bajaron al agua. Aquí no dice dónde estaban, pero yo sé que Juan el Bautista bautizaba el bautismo de arrepentimiento, que es otro bautismo, en el río Jordán, que es un río bastante hondo. No es un río que esté bajito, está hondo el río Jordán. Entonces ellos descendieron al agua para bautizarse. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 3, por favor, hermanos. Mateo 3. Vamos a Mateo capítulo 3. Y ahí vemos nada más y nada menos que el bautismo del Señor Jesucristo. Mateo 3, 16. Cristo se bautizó, hermanos, para cumplir toda justicia. Esto es, para guardar todo mandato y toda ordenanza de la ley. Él no se bautizó porque fue salvo, pero para guardar toda justicia. Mateo 3, versículo 16. Leámoslo juntos, por favor, hermanos. A las 3. 1, 2, 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese qué importante, hermanos. Fue el bautismo de Jesús, como le dije, para cumplir toda justicia. Cuando Él se bautizó, Él descendió al agua, y en el agua fue bautizado. Y después, cuando Él se hubo bautizado, dice la palabra de Dios, los cielos fueron abiertos. Aquí vemos una manifestación de las tres personas de la Trinidad.
Una voz, dice, de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, la voz del Padre, en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Y Jesucristo mismo, hermanos, en el agua siendo bautizado por Juan el Bautista. Ahí vemos las tres personas de la Trinidad de Dios. Pero vemos también el placer que le causa a Dios la obediencia de sus hijos. Hermano, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero ahí no para el gozo, hermanos. El gozo sigue cuando los pecadores arrepentidos, salvos, obedecemos las ordenanzas del Señor. Imagínese, usted puede llevar gozo al cielo, que en el cielo hay gozo, hermano, pero puede llevar gozo al cielo cuando usted se bautiza obedeciendo el mandato del Señor. Espero que todos aquí estén bautizados. Pero si no se ha bautizado, esto es una lección que usted debe de escuchar con atención para entender qué es el bautismo. Es un paso de obediencia para ser discípulo de Cristo y es algo que Dios quiere que lo hagamos para seguir sus pisadas. Ahora, vimos que este bautismo, hermanos, es en agua. Ya vimos que es en agua porque ese es el modo bíblico por sumergirse, por inmersión. ¿Por qué? Porque el bautismo es un símbolo de la muerte de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos llevando a cabo un símbolo cuando nos bautizamos. Vamos a ver Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6. Romanos 6. Y vamos a leer versículo 3 y 4. ¿Lo encontramos? Vamos a leerlo, por favor, hermanos, a las 3. 1, 2, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es un símbolo. El símbolo representa físicamente lo que sucedió espiritualmente, hermanos. Alguien deme un símbolo, por favor. Un símbolo que se pueda pensar, un símbolo que representa algo espiritual. Aquí en el púlpito hay uno. La cruz es un símbolo. ¿Qué representa la cruz, hermanos? La muerte del Señor Jesús, que pagó nuestros pecados allí. Ahora, esa cruz es un símbolo, lo representa. Otro símbolo. ¿Vale? El agua es un símbolo del lavamiento, de la regeneración, etc. Otro símbolo que trae en sus dedos, en su dedo anular. El anillo de boda es un símbolo del pacto. Es un símbolo de las promesas que se dieron uno a otro en su boda. ¿Verdad? Son símbolos. Un símbolo que se pone aquí afuera, en donde está la puerta principal, salimos, hay un asta. La bandera es un símbolo de la patria, ¿verdad? Bueno, y podemos ver símbolo tras símbolo. Los símbolos representan algo muy precioso, algo muy sagrado. Y así el bautismo es un símbolo que representa. No es que en el bautismo yo me muero a mi viejo hombre. No, yo morí, hermanos, con Cristo. Cuando Cristo murió por mí, yo lo acepté, ahí yo morí a mis pecados. No en el agua, ahí no muero yo muero cuando Cristo murió en la cruz. Él murió en mi lugar y cuando yo lo acepto es cuando yo estoy muriendo a mi pecado. ¿Sí? Entonces el bautismo es en mucha agua porque el bautismo simboliza la sepultura, la muerte y la sepultura de Cristo Jesús, y que yo cuando lo acepté como Salvador personal, yo ya he muerto a mi pecado. Esto es, mi pecado ya no me va a condenar al infierno, mi pecado ya no me va a mandar a la condenación eterna,
ya morí el pecado ya no se va a enseñorear de mí, hermanos. Ya soy salvo. Y yo represento esa victoria en el agua bautismal, bautizándome en obediencia al Señor. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6. Y vamos ahora a ver versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así, versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos, ¿qué dice, hermanos? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérese, hermanos, si usted ya fue salvo, considérese muerto al pecado. Porque usted ya murió al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de usted, porque ya Cristo pagó el pecado y murió al pecado para que nosotros tengamos vida. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí la Biblia diciendo, ya no te entregues al pecado, pues el pecado ya no te puede controlar. Tú has vencido al pecado a través de Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Cuando tú lo aceptaste como Salvador, recibiste esa victoria porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y los venció. Amén, amén. El bautismo es un símbolo de que ahora hemos muerto al pecado y hemos sido sepultados. Por eso el bautismo es en muchas aguas, porque simboliza la muerte vertical en la cruz, la sepultura en la tumba, en este caso somos sepultados en el agua, bajo el agua, y la resurrección. Esto es, cuando nosotros nos bautizamos, simbolizamos que ya estamos viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos 6.4, por favor. Romanos 6.4. Dice, vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Romanos 6, versículo 4. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, cuando somos salvos, Dios nos da vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pastor, es que a mí no me sucede eso, yo sigo batallando con las cosas viejas. Bueno, es importante que vivas por fe para vencer la vieja vida. Es importante que vivas por fe para vencer el pecado en el mundo y en la carne, para que puedas tener victoria sobre el pecado. Es importante la obediencia. Y el primer paso de obediencia es el bautismo bíblico. Si tú te has bautizado ya en obediencia al Señor y sigues batallando con el pecado, entonces tenemos que seguir obedeciendo todos los mandatos del Señor Jesús por su gracia, para que veamos que en Cristo hay victoria, hermanos. Por ejemplo, es importante obedecer este mandato sencillito de orar. Como en la mañana mencioné, es parte del reino de Dios y su justicia. Orar en secreto, orar en nuestro closet, orar a nuestro Padre que ve en secreto, Él nos va a recompensar en público. Amén, bueno, amén, cuando tú oras a Dios, Él te recompensa con victoria espiritual. Amén, amén. Créame, hermano, yo sé, el cristiano promedio batallamos en orar. Amén, amén. Si usted es como yo, le es difícil orar. Orar va en contra de la carne, orar va en contra del mundo, orar va en contra del diablo, vamos en contra de todas las corrientes, porque orar, hermanos, es algo sobrenatural que el cuerpo no quiere hacer. No queremos orar. Pero cuando tú te sometes al Señor y a su Espíritu Santo y te pones a orar, Dios te da victoria y te bendice, hermanos. Amén.
Otro mandato sencillito para vencer el pecado es leer la palabra de Dios. Yo sé, hermano, es difícil leer la palabra de Dios. A veces batallamos leyendo. Hay gente que batalla leyendo. A veces gente tiene dislexia, no puede leer bien. Nunca fuiste bueno en la escuela. Tu coco era el español. Y no te gustaba leer y todavía no te gusta leer. Y batallas en leer. Y yo sé, hermano, porque yo tengo alumnos que cuando leen digo, ay, pobrecito, está batallando mucho en leer. Y no les gusta leer. Y hermano, yo sé que aquí en esta congregación hay gente que batalla en leer. Pero esfuérzate, hermano. Esfuérzate. Lee unos versículos y trata de leerlos despacito, leyéndolos, viendo las comas y los puntos y parándote y meditando y tratando de entender. Agarra un cuaderno y un lápiz y escribe ideas que está hablando Dios y sigue sistemáticamente leyendo ese libro hasta que lo acabes. Y yo te garantizo que cuando lo termines vas a ser un cristiano más fuerte que cuando empezaste. Porque la palabra de Dios, hermanos, nunca regresa vacía. Es que no lo entiendo, hermano. Créeme que a veces yo leo la Biblia y no entiendo tampoco. De veras, no entiendo. Tengo que volver a leer y volver a leer hasta 2 o 3 veces. Y a veces ir a un diccionario, a la concordancia y entender. A veces hay cosas que no entiendo el contexto. Y bueno, no es fácil. Pero el simple hecho de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, te da bendición, hermano. ¿De veras? Solamente por leer la Biblia, aunque no entiendas todo, aunque no estés meditando profundamente, simplemente por leer la Biblia hay bendición. Lo dice, por ejemplo, hay un libro que nos lo dice Apocalipsis. Fíjense lo que dice Apocalipsis, que es un libro muy complicado, pero muy hermoso. Hay en Apocalipsis capítulo 1, dice versículo 3. Ya que lo encuentro, vamos a leerlo juntos. ¿Lo encontramos? Leámoslo a las 3. 1, 2, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Este libro trae una bendición. Todo el que lo lee, Dios le va a dar bendición. A todo el que lo oye, Dios le va a dar bendición. Entonces vemos que el bautismo es un primer paso de obediencia, pero si dices, pastor, aún batallo, aún sigo batallando, hay otros mandatos como la oración, como la lectura bíblica, como la congregarte fielmente a la iglesia, como el cumplir la gran comisión, como el perdonar, como el dar al Señor las ofrendas y los diezmos, cosas que cuando tú obedeces a Dios, vamos conquistando esta vieja naturaleza y el nuevo hombre, hermanos, va a poder vivir esa vida plena que Dios intentó cuando nos salvó. Entonces Dios quiere mostrarte la victoria, pero el bautismo es el comienzo de es el primer paso de obediencia para un discípulo del Señor Jesucristo y simboliza la nueva vida en Cristo, la resurrección a una nueva vida. Ahora, hermanos, el bautismo no salva. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo lo hacemos no para ser salvos, pero porque somos salvos. Ahora hay versículos, hermanos, hay específicamente 2 versículos que confunden a la gente, haciéndoles pensar que el bautismo es necesario para la salvación. Hay 2 en la Biblia. Les voy a leer los 2 versículos. Vamos a leerlo juntos. Vamos al primero, Marcos 16:15. Aquí está el primero que confunde a la gente. Marcos 16:15. Marcos 16, versículo 15 y 16. ¿Ya lo encontramos? Leámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3.
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice, hermanos? Será condenado. Ese versículo me lo han enseñado tantas veces. Me dicen: pastor, mire, ahí dice que para ser salvo hay que ser bautizado. Bueno, estos pasajes, hermano, son pasajes que tenemos que ver el contexto, no solamente de la Biblia en cuanto al literario, pero también cultural. La salvación no solamente es de un tiempo. Esto es, la salvación no solamente el salvarse de la condenación del infierno, pero la salvación es un modo de vida. Es una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. No quiere decir que vamos a ser más salvos, pero estamos hablando de tiempos diferentes de la salvación. Cuando yo soy salvo una sola vez y soy salvo instantáneamente cuando creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Pero la salvación tiene que ver con toda mi vida en la tierra, no solamente que ya no voy al infierno, pero que ahora voy a cambiar y ser más como Cristo y vencer el pecado. ¿Me explico? O sea, cuando hay versículos como estos, estamos pensando en este contexto cultural del bautismo, que era más allá que solamente la salvación del alma de ir al infierno, pero lo clarifica, hermanos. Vean lo que dice el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero después dice: mas el que no creyere será condenado. Entonces, el que es condenado es ¿quién, hermanos? El que no cree, no el que no se bautiza. Amén, amén. Porque vemos que hay un pasaje que nos asegura que una persona no bautizada puede ir al cielo, pero que una persona que no ha sido salva no puede ir al cielo, o no ha sido nacida de nuevo. Y esto es, hermanos, el pasaje de los dos malhechores en la cruz del Calvario. Cuando uno de los malhechores dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le responde a este malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor creyó en Jesús. Él reconoció que el Jesús que estaba junto de él no era un malhechor como ellos. Él era el Hijo de Dios, él era el Mesías, y creyó en él. Y Jesús le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén. Y creemos por fe y sabemos que ese hombre está en el paraíso con el Señor, porque el Señor lo dijo. Entonces vemos que el bautismo no es necesario para ir al cielo, pero sí es necesario para crecer en la vida espiritual y ser más como Cristo y tener victoria sobre el pecado, hermanos. El otro pasaje es Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2, versículo 38. Este pasaje también, pasaje complicado. Y aquí el bautismo es diferente. Hechos 2:38 dice la palabra de Dios. Versículo, vamos a leerlo juntos. Hechos 2:38 a las 3. 1, 2, 3. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este pasaje es diferente, hermanos, porque el libro de Hechos es un libro, es un libro de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Es un libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de Israel a la iglesia. Es un libro transitorio, o de transición más bien. Y no te dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, que este es otro bautismo, hermanos. Estaba el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es el bautismo del Señor Jesucristo. Quiere decir: identifícate con Jesucristo. Literalmente quiere decir: identifícate con Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Mesías, y tú vas a poder tener tus pecados perdonados. Ese es el bautismo del Espíritu, el bautismo en el nombre de Cristo. Esto es: identifícate, sepúltate por completo, entrégate, date a Jesucristo, y tú vas a poder tener el perdón de pecados.
Y ese bautismo es lo que está hablando. Cree en el Señor Jesús como tu Salvador personal, como el Mesías, como el Señor. Y aquí está hablando el don del Espíritu Santo, que está hablando del tiempo transitorio de los dones, y habla también de ser añadido a la iglesia. Entonces es un pasaje complicado. Pero lo que he aprendido, hermanos, donde hay complicaciones como estas en la Biblia, tenemos que ir a las enseñanzas más claras. Cuando usted ve algo así que es complicado y algo confuso, vaya a la enseñanza más clara y pregúntese, ¿cómo es la salvación? ¿Por el bautismo o por creer? Y podemos, por ejemplo, ir a Juan 1.12. Vamos a Juan 1.12. Y es una regla de interpretación bíblica. Cuando usted encuentra un pasaje complicado como este, vaya a los pasajes simples y a los pasajes abundantes que hablan de la misma doctrina. Para ser salvos, ¿qué es lo que se necesita? Juan 1.12. La Biblia enseña en Juan 1.12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está clara la enseñanza. ¿Cómo puede un hombre ser salvo? Recibiendo a Cristo como Salvador personal. Juan 3.36. Juan 3.16. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 14.6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 10, 9 al 13. Y lo conocemos, el plan de Romanos 10, 9 al 13. Estoy buscando un segundo. Romanos 10, versículos 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Invocarlo de corazón. Y es lo que nos da salvación. El bautismo no salva. El bautismo no puede quitar pecados. Lo que quita pecados es la sangre de Cristo, hermanos. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén, amén. En Hechos 1, versículo 5, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, lo voy a leer yo, voy a ir muy rápido. Dice la Escritura: y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre que limpia el pecado del mundo. El bautismo es una ordenanza. El bautismo es un paso de obediencia. Es algo que Dios quiere que hagamos como un símbolo de su muerte, de la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, el bautismo es muy importante porque Dios quiere que seamos sus discípulos. Es importante para ser discípulo de Cristo. Como vimos en Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Entonces, el bautismo es importante para ser discípulo del Señor Jesucristo. Y el bautismo, hermanos, es una decisión, un símbolo de mi decisión, que voy a seguir a Cristo como mi Salvador personal, que Él es mi Señor y lo voy a obedecer en todas las cosas que Él me mande hacer.
Tuvimos el tiempo del bautismo después de la salvación. El modo del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo es simbólico de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando alguien se bautiza está simbolizando la muerte vertical en la cruz, la sepultura de Cristo sepultado en el agua y la resurrección de Cristo saliendo fuera del agua, que es resucitando una vida nueva en Cristo Jesús. Y el bautismo, hermanos, es llevado a cabo por una persona que la iglesia local capacita o que la iglesia local aprueba para ejercitar o para ministrar esta ordenanza a los que quieren bautizarse en nombre del Señor Jesucristo. Esto es importante, es lo más básico para poder enseñar a otros la necesidad del bautismo. Yo le animo a que lo estudie, lo tenga en su Biblia o lo tenga en un lugar accesible cuando gane almas, y anime a otros a que se bauticen lo más pronto posible, porque Dios quiere que nos bauticemos. Amén, amén. Vea lo que dice, es importante. Voy a terminar con este. Primera de Pedro 2, por favor. Primera de Pedro 2. 3:20. Sí, ese es, hermano. Gracias. Ese es. Primera de Pedro 3:21. Gracias, hermano. Ahí en Primera de Pedro 3:21 vamos a ver lo que dice este versículo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y note que clara es la Biblia. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es bien importante bautizarse, porque tú vas a crecer en tu salvación. No solamente ya no vas al infierno, pero estás aprendiendo a crecer y a madurar y a tener victoria en Cristo por obedecer al Señor en todos sus mandamientos. Tendrás una buena conciencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de aprender de tu Biblia acerca del bautismo bíblico, una ordenanza. Te pido, Dios, que nos ayudes a enseñar a los nuevos creyentes esta verdad. Y así como Felipe, enseñar para que cuando el nuevo convertido entienda, pueda decir, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dios, ayúdanos a ser discipuladores, a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y Padre, ayúdanos a entender nosotros mismos esta verdad. Pero te pido, Dios, que si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo como Salvador personal, alguien que no ha sido salvo aún, alguien que no ha tenido sus pecados perdonados y hoy quiere ser salvo, pido que hoy lo salves, la salves. Y si ustedes aquí esta noche y no está segura que al morir va al cielo, le quiero preguntar, quisiera ser salvo, quisiera ser salva. Ojos cerrados, nadie viendo a nadie. Habrá alguien que diga esta tarde, predicador, yo estoy aquí, pero si yo muriera, no estoy segura que yo iría al cielo, pero hoy quiero arreglarme a cuentas con Dios y aceptarlo a Jesucristo como mi Salvador personal y pedirle que me limpie mis pecados con su sangre. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien que diría, pastor, si yo muriera, no estoy seguro que voy al cielo. Alguien. Muy bien. Padre, gracias por esta noche. Bendice, Señor. Y vamos a tener una invitación para, quizás usted quiere pasar a agradecer a Dios por el bautismo que podemos simbolizar su muerte, sepultura y resurrección. Quizás quiera pasar y pedirle a Dios, ayúdame Dios a compartir esta verdad con otros, para que ellos también sean hechos discípulos. El piano va a tocar, le invito, venga al altar, el altar está abierto, Dios lo quiere usar para ser discípulos.